Vamos a ver y hablar sobre el perdón. Ese es el sacramento más hermoso que Dios nos dejó. Es el sacramento del abrazo amoroso de Cristo. Vamos a conocer la historia de la familia de Ramón y Ana María. En Cerro Verde vivía una familia muy unida, Ramón y Ana María Rodríguez, con sus 3 hijos, Clarita, Andrés y Alberto. Todos ayudaban en los oficios de la finca, aunque Alberto siempre buscaba la manera de no hacer nada. Todo iba bien hasta que un día Alberto se peleó con Andrés porque le dijo que él era un vago y no servía para nada. Como Alberto se enojó tanto, decidió marcharse de la casa. Sus padres, tristes por la ausencia de su hijo, esperaban con gran amor que algún día regresara. Alberto en la ciudad buscó trabajo, pero el dinero no le alcanzaba ni para comer. Una tarde, mientras descansaba, pensó en su familia y se dijo a sí mismo: Andrés tenía razón, no siempre fui responsable. Pobres mis viejos, cómo los he hecho sufrir. Esa misma tarde, Alberto regresó junto a su familia. Ellos, al verlo, lo recibieron con gran alegría. Él pidió perdón a sus padres por lo mal que se había portado. Andrés se enteró por un amigo que su hermano había regresado y cómo sus padres lo habían recibido. Enojado por la actitud de sus padres, Andrés llegó a la casa, pero al ver su felicidad, comprendió que lo mejor era perdonar todo y volver a ser la familia unida que siempre habían sido. Queridas familias, esta era una familia normal, unidos y todos trabajaban juntos. Alberto era el desordenado, el desobediente. Andrés un día le reclama y terminan peleando. Alberto se enoja tanto que se va de la casa. Pero donde él estaba le fue muy mal. Entonces decide, arrepentido, volver a casa. Y la familia, el papá, lo recibe feliz. Pero aunque Andrés estaba un poquito incómodo, pero al ver la felicidad de Alberto y de toda su familia, decide perdonar y continúan siendo la familia feliz. Es bueno reconocer nuestros errores y buscar la manera de enmendarlos. Es necesario seguir algunos pasos para reconocer el perdón. Debemos comprendernos y cambiar nuestra actitud y vivir de manera nueva la vida. Un cambio de vida total. Hoy vamos a ver y hablar sobre el perdón. Ese es el sacramento más hermoso que Dios nos dejó. Es el sacramento del abrazo amoroso de Cristo. Vamos a conocer la historia de la familia de Ramón y Ana María. En Cerro Verde vivía una familia muy unida, Ramón y Ana María Rodríguez, con sus 3 hijos, Clarita, Andrés y Alberto. Todos ayudaban en los oficios de la finca, aunque Alberto siempre buscaba la manera de no hacer nada. Todo iba bien hasta que un día Alberto se peleó con Andrés porque le dijo que él era un vago y no servía para nada. Como Alberto se enojó tanto, decidió marcharse de la casa. Sus padres, tristes por la ausencia de su hijo, esperaban con gran amor que algún día regresara. Alberto en la ciudad buscó trabajo, pero el dinero no le alcanzaba ni para comer. Una tarde, mientras descansaba, pensó en su familia y se dijo a sí mismo: Andrés tenía razón, no siempre fui responsable. Pobres mis viejos, cómo los he hecho sufrir. Esa misma tarde, Alberto regresó junto a su familia. Ellos, al verlo, lo recibieron con gran alegría. Él pidió perdón a sus padres por lo mal que se había portado. Andrés se enteró por un amigo que su hermano había regresado y cómo sus padres lo habían recibido. Enojado por la actitud de sus padres, Andrés llegó a la casa, pero al ver su felicidad, comprendió que lo mejor era perdonar todo y volver a ser la familia unida que
que siempre habían sido. Queridas familias, esta era una familia normal, unidos y todos trabajaban juntos. Alberto era el desordenado, el desobediente. Andrés un día le reclama y terminan peleando. Alberto se enoja tanto que se va de la casa. Pero donde él estaba le fue muy mal. Entonces decide arrepentido volver a casa. Y la familia, el papá, lo recibe feliz. Pero aunque Andrés estaba un poquito incómodo, pero al ver la felicidad de Alberto y de toda su familia, decide perdonar y continúan siendo la familia feliz. Es bueno reconocer nuestros errores y buscar la manera de enmendarlos. Es necesario seguir algunos pasos para reconocer el perdón. Debemos comprendernos y cambiar nuestra actitud y vivir de manera nueva la vida. Un cambio de vida total. Hoy vamos a ver y hablar sobre el perdón. Ese es el sacramento más hermoso que Dios nos dejó. Es el sacramento del abrazo amoroso de Cristo. Vamos a conocer la historia de la familia de Ramón y Ana María. En Cerro Verde vivía una familia muy unida, Ramón y Ana María Rodríguez, con sus 3 hijos, Clarita, Andrés y Alberto. Todos ayudaban en los oficios de la finca, aunque Alberto siempre buscaba la manera de no hacer nada. Todo iba bien hasta que un día Alberto se peleó con Andrés porque le dijo que él era un vago y no servía para nada. Como Alberto se enojó tanto, decidió marcharse de la casa. Sus padres, tristes por la ausencia de su hijo, esperaban con gran amor que algún día regresara. Alberto en la ciudad buscó trabajo, pero el dinero no le alcanzaba ni para comer. Una tarde, mientras descansaba, pensó en su familia y se dijo a sí mismo: Andrés tenía razón, no siempre fui responsable. Pobres mis viejos, cómo los he hecho sufrir. Esa misma tarde, Alberto regresó junto a su familia. Ellos, al verlo, lo recibieron con gran alegría. Él pidió perdón a sus padres por lo mal que se había portado. Andrés se enteró por un amigo que su hermano había regresado y cómo sus padres lo habían recibido. Enojado por la actitud de sus padres, Andrés llegó a la casa, pero al ver su felicidad, comprendió que lo mejor era perdonar todo y volver a ser la familia unida que siempre habían sido. Queridas familias, esta era una familia normal, unidos y todos trabajaban juntos. Alberto era el desordenado, el desobediente. Andrés un día le reclama y terminan peleando. Alberto se enoja tanto que se va de la casa. Pero donde él estaba le fue muy mal. Entonces decide arrepentido volver a casa. Y la familia, el papá, lo recibe feliz. Pero aunque Andrés estaba un poquito incómodo, pero al ver la felicidad de Alberto y de toda su familia, decide perdonar y continúan siendo la familia feliz. Es bueno reconocer nuestros errores y buscar la manera de enmendarlos. Es necesario seguir algunos pasos para reconocer el perdón. Debemos comprendernos y cambiar nuestra actitud y vivir de manera nueva la vida. Un cambio de vida total. Hoy vamos a ver y hablar sobre el perdón. Ese es el sacramento más hermoso que Dios nos dejó. Es el sacramento del abrazo amoroso de Cristo. Vamos a conocer la historia de la familia de Ramón y Ana María. En Cerro Verde vivía una familia muy unida, Ramón y Ana María Rodríguez, con sus 3 hijos, Clarita, Andrés y Alberto. Todos ayudaban en los oficios de la finca,
aunque Alberto siempre buscaba la manera de no hacer nada. Todo iba bien hasta que un día Alberto se peleó con Andrés porque le dijo que él era un vago y no servía para nada. Como Alberto se enojó tanto, decidió marcharse de la casa. Sus padres, tristes por la ausencia de su hijo, esperaban con gran amor que algún día regresara. Alberto en la ciudad buscó trabajo, pero el dinero no le alcanzaba ni para comer. Una tarde, mientras descansaba, pensó en su familia y se dijo a sí mismo: Andrés tenía razón, no siempre fui responsable. Pobres mis viejos, cómo los he hecho sufrir. Esa misma tarde, Alberto regresó junto a su familia. Ellos, al verlo, lo recibieron con gran alegría. Él pidió perdón a sus padres por lo mal que se había portado. Andrés se enteró por un amigo que su hermano había regresado y cómo sus padres lo habían recibido. Enojado por la actitud de sus padres, Andrés llegó a la casa, pero al ver su felicidad, comprendió que lo mejor era perdonar todo y volver a ser la familia unida que siempre habían sido. Queridas familias, esta era una familia normal, unidos y todos trabajaban juntos. Alberto era el desordenado, el desobediente. Andrés un día le reclama y terminan peleando. Alberto se enoja tanto que se va de la casa. Pero donde él estaba le fue muy mal. Entonces decide, arrepentido, volver a casa. Y la familia, el papá, lo recibe feliz. Pero aunque Andrés estaba un poquito incómodo, pero al ver la felicidad de Alberto y de toda su familia, decide perdonar y continúan siendo la familia feliz. Es bueno reconocer nuestros errores y buscar la manera de enmendarlos. Es necesario seguir algunos pasos para reconocer el perdón. Debemos comprendernos y cambiar nuestra actitud y vivir de manera nueva la vida. Un cambio de vida total. Hoy vamos a ver y hablar sobre el perdón. Ese es el sacramento más hermoso que Dios nos dejó. Es el sacramento del abrazo amoroso de Cristo. Vamos a conocer la historia de la familia de Ramón y Ana María. En Cerro Verde vivía una familia muy unida, Ramón y Ana María Rodríguez, con sus 3 hijos, Clarita, Andrés y Alberto. Todos ayudaban en los oficios de la finca, aunque Alberto siempre buscaba la manera de no hacer nada. Todo iba bien hasta que un día Alberto se peleó con Andrés porque le dijo que él era un vago y no servía para nada. Como Alberto se enojó tanto, decidió marcharse de la casa. Sus padres, tristes por la ausencia de su hijo, esperaban con gran amor que algún día regresara. Alberto en la ciudad buscó trabajo, pero el dinero no le alcanzaba ni para comer. Una tarde, mientras descansaba, pensó en su familia y se dijo a sí mismo: Andrés tenía razón, no siempre fui responsable. Pobres mis viejos, cómo los he hecho sufrir. Esa misma tarde, Alberto regresó junto a su familia. Ellos, al verlo, lo recibieron con gran alegría. Él pidió perdón a sus padres por lo mal que se había portado. Andrés se enteró por un amigo que su hermano había regresado y cómo sus padres lo habían recibido. Enojado por la actitud de sus padres, Andrés llegó a la casa, pero al ver su felicidad, comprendió que lo mejor era perdonar todo y volver a ser la familia unida que siempre habían sido. Queridas familias, esta era una familia normal, unidos y todos trabajaban juntos. Alberto era el desordenado, el desobediente. Andrés un día le reclama y terminan peleando. Alberto se enoja tanto que se va de la casa. Pero donde él estaba le fue muy mal. Entonces decide, arrepentido, volver a casa. Y la familia, el papá, lo recibe feliz. Pero
aunque Andrés estaba un poquito incómodo, pero al ver la felicidad de Alberto y de toda su familia, decide perdonar y continúan siendo la familia feliz. Es bueno reconocer nuestros errores y buscar la manera de enmendarlos. Es necesario seguir algunos pasos para reconocer el perdón. Debemos comprendernos y cambiar nuestra actitud y vivir de manera nueva la vida. Un cambio de vida total.